por favor. El día de hoy, como lo acordamos, vamos a informar al pueblo de México sobre la situación de emergencia que se provocó por las nevadas y que llevó a dejar sin energía eléctrica a miles de personas, usuarios del norte de nuestro país. Desde que se produjo esta emergencia, los trabajadores, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad han estado atendiendo el problema. Ya es sabido, aunque no está de más recordarlo, porque a veces los medios de información en nuestro país, los que no nos ven con buenos ojos, solo ven el árbol y no el bosque. Entonces, para ellos el problema es en México. En el caso de la pandemia, por poner el ejemplo, no se entiende de que es una pandemia, que como el nombre lo indica, es una crisis de salud sanitaria mundial. Es lo mismo en este caso, aunque el problema se origina incluso en Estados Unidos, en Texas, para ser precisos, todo el cuestionamiento es a la Comisión Federal de Electricidad, al Gobierno de México. Por eso es muy importante pues tener todo el panorama. Hubo un expresidente que hasta puso en su red, en su Twitter, de que ya era el segundo o el tercer apagón, ¿no? Lo que mostraba el mal manejo, la ineficiencia de la política energética del país. Aprovechan pues para atacar al nuevo gobierno y sobre todo al proceso de transformación que se está llevando a cabo, que es lo que no les parece, porque ellos quisieran que se mantuviese o continuara el régimen de corrupción que imperaba, el régimen de privilegios, el régimen antipopular, contrario al pueblo. Entonces están molestos y por eso todas las distorsiones en el manejo de la información, en la mayoría de los medios de información, que siguen estando bajo el control de los que se beneficiaban del antiguo régimen. Entonces, por eso se decide informar el día de hoy, para que el pueblo de México, que lo sabe, porque la gente tiene un instinto certero, conozca lo que están haciendo los trabajadores mexicanos y los técnicos mexicanos, que es la verdad algo excepcional.
Ya hemos hablado de cómo cuando hay huracanes, cuando hay inundaciones, se interrumpe el servicio y a los 2, 3 días ya se restablece el servicio por los trabajadores. Esto no sucede, ¿eh? También no se vaya a pensar de que así es en todas partes. Hasta en las naciones más importantes en lo económico, las potencias, no se actúa así con tanta eficacia. Hay tormentas, hay huracanes en otras partes y tardan para restablecer el servicio de energía eléctrica 15 días, un mes. Entonces, a lo mejor me estoy extendiendo mucho y ofrezco disculpas por este prólogo, esta introducción, pero es importante que se reconozca lo que hacen los mexicanos, la capacidad que tenemos, la fortaleza que tenemos por nuestros trabajadores, por nuestro pueblo. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí, vamos a informar. Va a introducir Eliseo Bartlett y luego los funcionarios responsables de la Comisión Federal de Electricidad y al final todas las preguntas de ustedes y las respuestas. Muchas gracias, señor presidente, por esa invitación para que podamos presentarle al pueblo de México, a final de cuentas, lo que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad, que me honro en presidir, y como lo ha dicho el presidente, es una gran empresa nacional, es la empresa más grande del país, es la empresa que garantiza, es la empresa, ella, CFE, es la que garantiza al pueblo de México el fluido que es un derecho humano, a las fábricas, a las ciudades, al campo, es la Comisión Federal de Electricidad. El viernes pasado hubo un enorme problema en Texas, lo conocen todos, una tormenta, un clima que congeló pozos, congeló gasoductos, y como nosotros tenemos, y esa fue una herencia que recibimos, tenemos gas que proviene precisamente de Texas, los famosos gasoductos que tanto se habló, ¿verdad? Nos proveen de gas al país. La situación se tornó dramática el viernes en la mañana y eso nos llevó a tener una reunión de emergencia durante todo el día, durante todo el viernes, para llegar en la noche a concluir con el director del SENACE, que es el encargado de manejar todo el despacho de la electricidad. Tuvimos una reunión, los diferentes responsables de la CFE y el SENACE, para llegar a la conclusión de que había que declarar una emergencia operativa de inmediato, es decir, establecer un estado de emergencia que se organizó el viernes en la noche y empezó a operar el sábado. De esa manera llegamos a un acuerdo de cómo íbamos nosotros a enfrentar la emergencia, ¿verdad?, a través de la movilización de todas las plantas de la CFE, de todos los tipos de combustibles alternativos, para poder enfrentar el problema de la falta de gas que paró un número importante de plantas a partir de esos días. Hemos estado trabajando intensamente para mantener el sistema eléctrico alimentado.
Hemos utilizado todos los instrumentos que tenemos y podemos decir con orgullo que mediante el esfuerzo de los trabajadores en todo el país, que manejan las redes de transmisión, de distribución y las plantas de generación, hemos podido sustituir ese vacío que deja el gas que no ha llegado a nuestro país. Estamos realmente muy orgullosos. El presidente ha estado informado permanentemente de esta situación porque mantener el fluido eléctrico pues es mantener la vida del país económica, social, domiciliaria, etcétera. Vamos a presentar cómo se dio este fenómeno, cómo llegamos al acuerdo con el SENACE para establecer las estrategias que nos permitieron mantener el sistema funcionando con algunos momentos delicados que ya va a explicar. El director del SENACE está con nosotros, el responsable del despacho, ¿verdad? Nos va a explicar ese fenómeno del despacho y de manejar y de subir las plantas. Vamos después a presentar